Este resultado lo queremos analizar junto a don Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, quien nos acompaña en los estudios de Central de Noticias ATV para analizar un poco lo que se viene en el panorama político. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Les sorprendió el resultado? ¿Les sorprendió que llegaran a esta cifra, solo 78 votos? El resultado, es decir, la negación de la vacancia, que no llegaran a no los 87. Tanto ese resultado, sino la forma como se llegó y los protagonistas de esta derrota de la vacancia. Mientras Fuerza Popular trataba de generar votos a favor de otras bancadas, el resultado, lo hemos visto, ha sido haber perdido de su propia bancada, además en manos de quién, de Kenji Fujimori, que ha sido el operador, evidentemente, de estos votos que generaron no alcanzar la posibilidad de esta vacancia, que Fuerza Popular era el más, interesado que esto sea así. El peor escenario se dio para Fuerza Popular. Esta es una derrota política solo comparable a la derrota electoral del 2016, en varios sentidos. Uno, porque más allá de que la moción haya sido presentada por el Frente Amplio, ellos eran los votos principales. En segundo lugar, ellos querían un escenario, y lo dijeron, de sacar a Pedro Pablo Kuczynski, un Martín Vizcarra, hasta el final del mandato. Nada de esto se dio, por el contrario. Se ha generado algo que hasta hace relativamente poco era impensado, una fractura al interior de la bancada. Y una fractura sumamente considerable, porque siempre se decía, es toda la bancada y Kenji, ¿no? El opositor, pero ahora no. Es Kenji más otros 9 aliados que decidieron negarse a la posición de bancada, que la habían establecido incluso desde antes que empiece el debate, ¿no? Desde mucho antes. Se dijo hace ya un tiempo que en realidad eran 23 los que estaban a favor o con Kenji Fujimori, pero sucesivos hechos hicieron pensar de que en realidad Kenji estaba solo. Incluso cuando lo suspendieron, hablaron ya muy poco, pero de todas maneras se pensaba que Kenji podía operar algunos votos, pero no en el número que hemos visto ayer. Número suficiente, por cierto, como para impedir la vacancia, porque Fuerza Popular contó con los votos disciplinados del Frente Amplio, los 10 votaron. Los votos del APRA, 3, se sabía que Jorge del Castillo y Luciana León no iban a votar, 2 de Acción Popular, de los no agrupados, la señora Vilcatoma, etcétera. Ellos estaban haciendo la aritmética de los de fuera de la bancada, y se dieron con la sorpresa que la retaguardia es que le dio la sorpresa. Y digo, es un golpe además en donde no termina solo con la no vacancia, sino termina en un nuevo escenario donde uno tiene a un partido mayoritario que tenía 71, ahora 61, porque lo que va a ocurrir, y ya lo adelantaron, es que van a exigir la rendición de cuentas de la explicación. Y entonces a ellos lo que les queda es lo siguiente, ir a someterse de esta manera individual, van a perder. Ya son visibles, pero además creo que comienza a operar ya el mecanismo del indulto, que eso va a ser también otro escenario. Y al interior de Fuerza Popular, un reordenamiento de fuerzas que probablemente termine en que ya no sea el partido de mayoría absoluta. Y por lo tanto, las relaciones ejecutivo y legislativas serán de otra naturaleza. Ahora, y a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? Porque Pedro Pablo Kuczynski anoche, a través de su cuenta en Twitter, comenta, empieza un nuevo capítulo en nuestra historia, reconciliación y reconstrucción de nuestro país. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te reconcilias? ¿Y cómo trabajas de aquí en adelante con una bancada fujimorista que en su mayoría, pues, ha quedado dolida, ardida? Mucho, sangre en el ojo, pero el término reconciliación no va hacia la bancada de Fuerza Popular. El término reconciliación es un mensaje a Alberto Fujimori y Kenji, de alguna manera Kenji Fujimori, el operador dentro del Parlamento. Reconciliación. No está hablando de diálogo. Se hubiera referido a la bancada, hubiera hablado de diálogo, de distender. Reconciliación es un término que siempre se habló en relación a Alberto Fujimori. Hay que leer ese tuit en el sentido del indulto, porque es a través justamente de lo que proponían algunos de la reconciliación, que pasaba por, de alguna manera para algunos, por el indulto. Y entonces ahora,
Si Ahora, es que el esto indulto lo tenemos ya a días, a semanas. está operando, porque ya el Congreso cierra su periodo de sesiones hasta marzo, ¿no? Vienen estas fiestas, va a venir el Papa, el clima incluso es propicio para el indulto, pero además, Pablo Kuczynski va a tener que responder con una acción de esta naturaleza, porque estos 10 votos no son gratis. Nadie en política hace cosas gratis. Y la reacción de Kenji Fujimori así nos lo da a notar, ¿verdad? Porque él está sumamente concentrado viendo los resultados y luego cuando se da la votación estrecha manos con varios oficialistas y de ahí se quiebra, se emociona, se va así llorando y es consolado por uno de sus asesores. Hace una jornada muy tensa, de mucha incertidumbre. Hasta la noche se especulaba que tenían 86 votos, 87, se hablaba de un rango de 85, 88, de 1 o 2 votos. pero el resultado final ha sido una derrota política con consecuencias no solo en el término de la vacancia, sino posteriormente. La gran ausente, Keiko Fujimori, antes, durante y después del proceso de vacancia. Líder silente siempre, ¿no? Absoluto. Bueno, ella suele comunicarse a través de redes sociales, pero no ha habido palabra de la lideresa de una oposición que quería la vacancia. Y ha terminado siendo la más derrotada en esta jornada, con consecuencias que creo que yo no pensaba. Hay un detalle que me queda pendiente. ¿Es el momento adecuado realmente para que se dé el indulto a Alberto Fujimori? ¿No sería el hecho de que reconocer completamente que esto fue la negociación con Kenji para que pueda cautivar a algunos de sus correligionarios y conseguir así evitar la vacancia? ¿Es el momento adecuado? A ver, dentro de los distintos momentos que se ha tenido en relación al indulto, creo que este es el momento. Ahora, como repito, vienen las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo. En general, en el verano hay una distensión de las demandas y exigencias de la ciudadanía. La gente se relaja un poco más. Mucho. La llegada del Papa, etcétera. No creo que haya mejor momento. Pero ya no se trata incluso de momento. Se trata de que Pedro Pablo Kuczynski debe completar el acuerdo. Que esto sea visto, bueno, nunca hay escenario bueno. Si hay algún costo que tiene que pagar, probablemente sí, pero creo que ahora va a pagar menos costos que, digamos, hace 2 meses. Un sector de la ciudadanía va a rechazar esto, seguro, Sí, sin duda, sin duda. Pero el tiempo está a favor de ellos, a los que promueven que ya no es la vía del indulto, sino la vía de la conmutación de la pena, que es lo que ha firmado Alberto Fujimori, ¿no? Y ese detalle es muy importante. Reducir la pena. Yo creo que está ya en operación la salida de Alberto Fujimori. Y el presidente tiene la potestad. Indultarlo es librarlo de toda su pena, de librarlo de responsabilidad. No, indultarlo es o la le puede salida dar arresto domiciliario. Es que la idea era de indulto por, digamos, causadas por su situación de salud, ¿no? Pero lo otro es, y el pedido ha sido la reducción de la pena debido a, por ejemplo, trabajos que él ha hecho. Pero en realidad la figura, el mecanismo, lo van a poder arreglar, ¿no? Acá el tema es de índole político. Pero Pablo Kuczynski va a generar adhesiones y uno dice, pero va a perder otros tantos. Pero en realidad, quienes votaron por él, que venían de sectores antifujimoristas, no estuvieron comprometidos con el gobierno. En 2 sentidos, no lo apoyaron, pero tampoco Pablo Kuczynski generó adhesiones de esta naturaleza. Pero no le queda otra. Bueno, así es la política. Es el debe y el haber, es tomar decisiones en situaciones complejas también como esta. Pero creo que el presidente, si bien ha salido victorioso, no debe sentirse ganador. No, bajo ningún punto de vista. Sigue siendo todavía un presidente débil. En segundo lugar, lo del Lavallato no termina con la vacancia. Puede estar comprometido posteriormente en una situación, incluso de vacancia, pues no existe límite para esta prerrogativa del Congreso. Y por otro lado, creo que el presidente tiene que cambiar necesariamente la forma de gobernar. Es un presidente que se dejó hacer,
dejó pasar, creía que relacionándose de esa manera con la oposición iba a tener cierta complacencia y en realidad lo han arrinconado al punto que estuvo al borde de la vacancia. Pero Pablo Kuczynski mucho más firme, mucho más claro, que lo hemos visto en el último día. El último. Pero es que es el político también del último minuto, como fue en la campaña electoral. Fue el último día, el debate, pero se necesita un político, en este caso un gobernante, que si quiere articular coaliciones y tener mayor éxito en la administración del gobierno, tiene que ser un político a tiempo completo, no de último minuto, o en consecuencia, o quizá otra salida, es que recomponga el gabinete con un perfil mucho más político. Hemos visto en estas jornadas quienes han defendido a Pablo Kuczynski de manera clara. Fuera, bueno, Pedro Cateriano se convirtió en un escudero sorprendente. El Cheput, bueno, pero está dentro de sus filas. Pero, por ejemplo, Alberto Borea, cuando lo escuchaba mucha gente que no lo conocía, él ha sido, los jóvenes, por ejemplo, ha sido diputado, senador. Decían, ¿qué tal manera de manejar el tema legal, ¿no?, con lo político? Bueno, ese era el perfil de muchos pues congresistas antes del 92. Y entonces, pero necesitas políticos de ese fuste para tratar de relacionarte al frente con una bancada que, por cierto, si ya no reconocieron el triunfo del año pasado, con esta derrota tienen sangre en el ojo. Es decir, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Felizmente estos días de fin de año y de fiestas pueden apaciguar todavía los ánimos, porque además cada uno va a tener que leer este resultado, cuáles son las lecciones aprendidas de esto, tanto el gobierno como la oposición, y por cierto también las bancadas intermedias. Dicho sea de paso, el Frente Amplio, que ha quedado muy mal en muy mal visto, sumamente criticado. Mi última pregunta es, ¿qué va a pasar con Carlos Basombrío? ¿Debería ser retirado del cargo? Bueno, el presidente ha dicho que quiere convencerlo para que se quede. Carlos Basombrío ha sido un destacado ministro, y ha sido un destacado ministro en una cartera sumamente complicada como es el Interior, donde el promedio en general de los últimos, qué sé yo, 15 años ha sido pues 9 meses. Vamos a ver, yo creo que sería una pérdida para el gabinete si sale Carlos Basombrío. Pero bueno, son partes también de los costos de este periodo tan complejo, ¿no? Ya no estaría conforme, ¿no? Parece que ya no estaría muy cómodo de trabajar al lado de Pedro Pablo. Quizá de la forma como encaró el presidente también. Quizá de la forma como encaró. Y que sin embargo fue de menos a más. Ya al final logró cohesionar su bancada, su gabinete. Porque su bancada sí votó de manera disciplinada, cosa que nunca lo había hecho, ¿no? Muy bien. Fernando Tuesta Saldevida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y brindarnos entonces sus comentarios y apreciaciones frente a esta